Escucha atentamente este principio, pues aunque parezca de una sencillez cristalina, posee la potencia alquímica para reestructurar tu campo energético y redefinir completamente el prisma a través del cual percibes tu existencia. Cada alba, al llevar la taza a tus labios, no solo despiertas la biología, estás reiniciando la matriz de tu realidad. Si adoptas la práctica que te revelaré, el humilde acto de beber café se metamorfoseará en una herramienta de expansión lúcida del ser. La urdimbre de lo real se teje con el hilo de la atención concentrada. Si aprendes a dirigir tu enfoque al despertar, tal como lo desvelaremos hoy, percibirás una transformación innegable. El día adquirirá una textura diferente. El tiempo, ese ilusorio tirano, se dilatará, los acontecimientos fluirán sin fricción, e incluso el silencio revelará una resonancia inexplorada. No requieres de dogmas, inciensos exóticos, ni guías externos, solo de tu aliento vital, tu infusión y tu presencia incondicional. Este espacio fue creado para honrar la visión profunda del maestro Greenberg, la fusión sagrada de la ciencia, la psique y el espíritu en una conciencia única e iluminada. Por ello, cada concepto que aquí se articula está diseñado como un código de activación para que despiertes mientras sueñas la vida. Permanece en sintonía con esta sabiduría, suscribiéndote y activando las notificaciones. El cuerpo, amado mío, no es simplemente una masa inerte de materia o un mero receptáculo de órganos. Es, en verdad, un cristalino tejido de sensores interconectados, una antena biológica de sofisticada arquitectura que permanentemente capta, descifra y emite información vibratoria. Cada una de tus células es, metafóricamente, una emisora radial perfectamente sintonizada con el campo universal. Cuando esta señal se contamina por la carga del estrés, la inquietud o la saturación mental, se genera una densa estática. Por ello, la sensación de estar desubicado. No estás apartado del cosmos, simplemente te encuentras fuera de tu frecuencia óptima. Pero al alcanzar la coherencia fisiológica, cuando la intención del pensamiento, el ritmo de la respiración y la cualidad de la emoción se alinean, todo tu sistema entra en una resonancia armónica. El cuerpo cesa de ser una pesada máquina que arrastras y se convierte en un vehículo ligero de la conciencia. Imagina tu biología como una magnífica orquesta cósmica. Si cada instrumento toca sin dirección, el resultado es una cacofonía. Pero cuando se afinan y ejecutan la partitura al unísono, emerge la música. Esa es la verdadera coherencia energética, la sinfonía del ser dirigida por la batuta de la conciencia. Aunque carezcas de un violín, posees pulmones, y créeme, al inhalar y exhalar con plena atención, suenan con igual o mayor majestuosidad. Antes de cualquier acción externa, antes de la esclavitud del dispositivo móvil, antes de la ducha, antes de que el mundo te asalte, detente un instante para tu afinación interna. Cierra los ojos de la materia, percibe el pulso rítmico, escucha el susurro de tu aliento. No te apresures, el cosmos no consulta el reloj, así que libera tu mente de la tiranía del tiempo. Ahora se inicia el ritual, y para este no es necesario que busques inciensos raros ni cuarzos de coleccionista. El arte del despertar no es una mera rutina, sino una disciplina de la presencia. Como todo arte genuino, su valor reside menos en los objetos utilizados y más en el estado de conciencia con el que son tocados. Cada mañana, antes de que el torrente de notificaciones te arrastre, antes de que el recuerdo de las obligaciones pendientes oscurezca la luz de tus ojos, existe un intervalo de silencio profundo. Es un momento tan etéreo que si parpadeas, se desvanece, es el auténtico punto cero de tu reseteo. Es aquí donde el ritual toma forma. Y sí, puede cristalizar a través de una taza de café, pero no de cualquiera. Debe ser el tuyo, ese aroma familiar, esa pausa que evoca el hogar, la calidez de un fuego interior encendido.
No necesitas sofisticadas cafeteras ni granos supuestamente bendecidos. La única necesidad es la totalidad de tu ser. Prepara tu café con la devoción de quien ofrenda al universo. Mientras el agua alcanza su ebullición, escucha el lenguaje del fuego dialogando con el elemento acuático. Observa la ascensión del vapor. Este movimiento es el mismo impulso sutil que eleva tus pensamientos hacia la claridad. El agua no medita sobre hervir, simplemente es y hierve. He ahí tu primera lección. Menos análisis, más permisión. Al incorporar el café, observa el cambio cromático. Esa transición de la transparencia a la densidad oscura es una metáfora viva de la conciencia, donde lo invisible se hace presencia tangible. Si en ese momento te sorprendes pensando, qué profunda reflexión en una taza, felicidades, has practicado más meditación que una vasta mayoría del planeta. Añade un destello de canela, no por mero gusto, sino por su valor simbólico. La canela promueve el flujo, la apertura de los canales energéticos, suavizando el sistema nervioso. Representa la expansión de la energía que se mueve sin esfuerzo. Además, su fragancia es tan vibrante que hasta el espíritu se eleva un poco. Luego, incorpora un toque de jengibre. El jengibre es un activador de la vibración térmica interna, el fuego sagrado de la conciencia, el impulso vital que te rescata de la inercia. En el lenguaje de tu biología, el jengibre susurra: vamos, despierta. El universo no se manifestará sin tu participación activa. Mientras el aroma inunda tu espacio, simplemente sé. Evita el celular, las listas de pendientes, el apuro de vestirte. Solo observa la danza del vapor que se eleva y se disuelve. Esta es tu energía en acción. Eres materia que se calienta con la llama de la atención, transmutándose en movimiento sutil. Una vez listo, no bebas de inmediato. Sostén la taza, sintiendo su calor. Esta temperatura es energía concentrada, idéntica a la que reside en ti, pero ahora palpable. Inhala profundamente, permitiendo que esa calidez se fusione con tu respiración. Deja que tu cuerpo sepa que estás presente. Y entonces, bebe el primer sorbo. Hazlo con una lentitud deliberada, como si el tiempo se hubiese detenido solo para ti. Siente el descenso del líquido, el despertar de los sentidos, la respuesta de tu organismo. Esto es la conciencia en su máxima expresión. Observar el proceso sin intentar manipularlo, gozarlo sin la necesidad de poseerlo. La alquimia no reside en los ingredientes. La verdadera magia se incuba en tu mirada, en el modo en que decides percibir. Cada acción imbuida de conciencia se convierte en energía refinada. El café no te despierta por la cafeína, te despierta porque tú lo observas estando despierto. Si la mente se desvía, y lo hará, pues esa es su naturaleza, déjala ir con suavidad. No es necesario librar una batalla contra tus propios pensamientos. Permite que fluyan y desaparezcan, como el vapor que se disuelve. Nadie se irrita con el vapor por no ser eterno. ¿Por qué exigirle permanencia a tus construcciones mentales? Si en ese instante tu lógica te asalta con el clásico: no tengo tiempo para estas sutilezas, respóndele con serenidad: tampoco lo tenía ayer, y sin embargo aquí estoy, respirando. Este ritual no es una fuga de tiempo, sino una inversión en tu capacidad de percibir. 5 minutos de presencia pura pueden reconfigurar la arquitectura energética de todo tu día. No es el café lo que transforma tu estado, es tu estado el que eleva la vibración del café. Este acto diario, aparentemente menor, tiene un propósito de magnitud cósmica. Al repetirlo, estás recalibrando tu campo, enviando una señal clara al universo: soy el director de mi energía y la conduzco con intención precisa. Y el cosmos, con su peculiar sentido del humor, responde a menudo con sincronías milagrosas, claridad mental,
oportunidades inesperadas o a veces simplemente con la taza de café perfectamente preparada. Convierte este momento en un espacio sagrado, pero sin solemnidad forzada. No necesitas música mística ni posturas acrobáticas. Lo sagrado no habita en el ritual, sino en la intensidad de la atención que le ofreces. El universo no anhela solemnidad, demanda presencia, y si una mañana el desaliento te embarga, realiza el ritual de igual modo, pues es justo el día en que más lo necesitas. Incluso si el sabor es más amargo, el fuego esencial permanece. A veces, el cosmos solo desea recordarte que hasta en el sabor denso hay lecciones de expansión. Cada detalle es una puerta de acceso. El sonido metálico de la cucharilla, el primer vaho aromático, el calor en tus palmas, son umbrales hacia una conciencia que despierta en lo simple, lo cotidiano, lo que parece trivial. El ritual no es una obligación, es una declaración de ser. Estoy aquí, despierto, consciente y co-creando mi realidad. Si el universo pudiera dirigirte la palabra, te diría: magnífico, yo dispongo el escenario, tú provee la atención. Así que mañana, al preparar tu infusión, recuerda, no estás solo haciendo una bebida, estás activando tu campo, reprogramando tu frecuencia y sincronizando tu conexión con la totalidad. Estás ejerciendo el arte supremo, estar presente en lo ordinario hasta que éste se revele como extraordinario. Y si, tras todo esto, sientes el llamado de una segunda taza, acéptalo con alegría. La iluminación, después de todo, se saborea mejor con una dosis extra de claridad cafeinada. Mientras disfrutas esa segunda taza, te invito a meditar. Pocas cosas son tan magnéticas como el misterio insondable de la conciencia. No hablo de la que te restringe, sino de la inteligencia invisible que sostiene la trama entera de la existencia, que organiza los átomos, que coordina tu latido y decide, sin tu permiso consciente, el momento del bostezo. La mente no reside dentro del cerebro. El cerebro es, en esencia, un modulador, una antena biológica que sintoniza la frecuencia de la conciencia universal. Esta idea, aunque resuene poética, tiene un impacto revolucionario. Significa que no posees conciencia, tú eres la conciencia. Imagina tu cerebro como un aparato de radio. La conciencia es la estación que irradia la música. Tú eres el oyente, y según cómo ajustes el dial de tu atención, escucharás la sinfonía, el jazz o el ruido estático que irónicamente se asemeja a muchas interacciones cotidianas. La nitidez de la señal depende enteramente de tu enfoque. Si estás disperso, sintonizas la interferencia. Si estás presente, captas la melodía completa. La fisiología de la conciencia es, en su núcleo, la ciencia de la alineación. Cada pensamiento genera una onda eléctrica, cada emoción, una vibración química, cada respiración, un ajuste de la presión de tu campo interno. Cuando estos tres ejes se armonizan, el cuerpo se vuelve una antena perfectamente coherente, un puente vital entre lo visible y lo sutil. Tu sistema nervioso no es un mero conjunto de cables biológicos, es una red cuántica con la capacidad de percibir realidades antes de su materialización. Sí, has leído bien, tu cuerpo sabe antes que tu mente racional. Por eso, experimentas esa certeza interna antes de tener una prueba lógica. El cuerpo es el amigo intuitivo que rara vez escuchamos. Escúchalo ahora, pues te está ofreciendo un atajo invaluable. Si tan solo supieras el poder latente en tu mente y la sedujeras con el lenguaje adecuado, no la descuidarías ni por un instante. Despierta esa curiosidad. Permite que una voz poderosa narre ideas que erizan tu conciencia mientras te mueves o en tu introspección. Te aseguro que una idea poderosa, bien articulada, no solo te informa, te reprograma, y no hay nada más atractivo que una mente recién activada. Cuando el enfoque se fija, ya sea en la mente, en el pulso,
la temperatura o la vibración corporal, las redes neuronales inician un proceso de sincronización. Las ondas cerebrales se vuelven coherentes, los hemisferios se comunican, la respiración se profundiza y el corazón encuentra su ritmo estable. Este estado es conocido científicamente como coherencia fisiológica y espiritualmente como presencia. La diferencia es solo lingüística, el fenómeno el mismo. La ciencia lo mide en hertz, la conciencia lo siente en el silencio más profundo. Y aquí ocurre la maravilla. Al alcanzar esa coherencia, el cerebro deja de ser un órgano que piensa y se convierte en un órgano que percibe. El pensamiento deja de ser un monólogo interno y se transforma en una herramienta precisa de observación. Tu mente ya no te subyuga, la empleas como un microscopio para cartografiar la realidad. Los estudios sobre la meditación profunda confirman que la actividad cerebral se reestructura de forma radical. El lóbulo prefrontal, el asiento del sentido del yo o ego, reduce su protagonismo. En otras palabras, el ego baja el volumen. Lo que emerge es una sensación expansiva de unidad con el todo. No es misticismo sin base, es neurofisiología avanzada. El desafío es que en la vida cotidiana llevamos el ego en modo constante de karaoke. Este proceso es el acoplamiento perfecto del campo neuronal con el campo de conciencia. Cuando ambas redes se entrelazan, el flujo de información es directo, sin ruido ni distorsiones. En ese estado, tu cuerpo cesa de consumir energía innecesaria y comienza a emitirla. Tu energía no procede del café ni del sol, sino de la conexión fluida entre tu biología y la fuente universal. Sí, suena sublime hasta que recuerdas que, con frecuencia, estás más desconectado que un dispositivo en modo avión. Pero la verdad es que esa conexión jamás se pierde, solo se nubla. La atención es el interruptor maestro que la restablece. Cada célula en tu ser posee un reloj interno, un ritmo y una cadencia propia. Cuando la mente vaga, esos relojes se desincronizan. Es como una orquesta de trillones de músicos sin director. Pero al respirar con enfoque y aquietar el torrente de pensamientos, la batuta regresa. Es entonces cuando sucede lo que los místicos llaman armonía interna y los científicos, homeostasis. Diferente léxico, idéntico milagro. El corazón juega un rol trascendental en la fisiología de la conciencia. Su campo electromagnético es 5,000 veces más potente que el del cerebro y se irradia varios metros a tu alrededor. Cada latido es un pulso de información que dialoga con el entorno. Por eso, tu calma induce la relajación en quienes te rodean, incluso sin que lo comprendan. Tu coherencia ordena la realidad circundante. Y por supuesto, la tensión opera de igual forma, contaminando el campo. Todos hemos sido esa microonda emocional que altera la energía de una sala. Pero la conciencia no condena, solo te invita a observar y reajustar la frecuencia. Al comprender que cada pensamiento, cada emoción, cada gesto minúsculo es una señal vibratoria que impacta el campo, la vida deja de ser un suceso accidental que te acontece. Se convierte en un lenguaje que codificas. No eres un mero espectador, eres un programador vibracional activo. Es aquí donde la fisiología se funde con lo espiritual. Tu sistema nervioso no ha sido diseñado solo para la supervivencia, sino para la expansión perpetua de la percepción. La evolución no culmina en el intelecto, se extiende hacia la mente consciente. El cuerpo es la interfaz, la mente es el software, y la conciencia es la vasta red. Cuando los tres trabajan en trinidad, no tienes que forzar la manifestación de nada. Todo comienza a manifestarse por sí solo. Si prestamos atención, el cuerpo nos revela el lenguaje de la conciencia sin cesar. En estado de coherencia, se siente ligero, la respiración es fluida, los sentidos se agudizan. En la incoherencia surge la rigidez, la fatiga,
La tensión. Esto no es un castigo, es retroalimentación biológica. El cuerpo es la verdad. Traduce la información del campo en sensaciones físicas. El problema es que nuestra atención está más anclada en el dispositivo móvil que en nuestro propio corazón. Y nos preguntamos por qué la señal de la vida se interrumpe. Quizás sea momento de reiniciar el router interior, desconectar, respirar y escuchar de nuevo al cuerpo. La fisiología de la conciencia no es un compendio de teorías esotéricas. Es la comprensión profunda de cómo la conciencia se manifiesta a través de la biología, cómo un pensamiento modela la química sanguínea, cómo una emoción altera la temperatura, cómo una respiración enfocada sincroniza el corazón con el entorno. En última instancia, la espiritualidad no es la antítesis de la ciencia. La conciencia es la ciencia que aún estamos aprendiendo a descifrar. Al internalizar esto, cada vivencia cesa de ser un accidente y se transforma en una comunicación directa del campo. El dolor no es solo un síntoma, es un mensaje. La emoción no es un estorbo, es información energética en movimiento. Y la atención, esa chispa interior, es la clave para decodificarlo todo. Por eso, Greenberg afirmaba que el cuerpo humano es el laboratorio más sofisticado del universo. Cada sensación, cada pensamiento, cada aliento, es un experimento constante entre el espíritu y la materia. Y tú, en cada instante de enfoque, eres el científico, el sujeto de estudio y la conciencia que observa el experimento. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado, antes de culpar al entorno, detente y respira. Observa la respuesta de tu cuerpo. Tal vez no está fallando, solo te está advirtiendo que estás transmitiendo en una frecuencia desalineada. La fisiología de la conciencia no es un enigma a resolver, es un recuerdo a reactivar. Y cada vez que lo haces, cada vez que armonizas tu mente con tu cuerpo y tu cuerpo con el campo, el universo respira un poco más a través de ti. Si alguna vez dudas de esta verdad, haz una pequeña prueba. Coloca tu mano sobre el pecho, siente el latido rítmico y susurra en tu interior, estoy aquí. Verás cómo el cuerpo responde de inmediato, porque la conciencia siempre escucha, incluso cuando olvidas dirigirte a ella. Y no, para esto no se necesita ninguna red externa. Tu señal es inherentemente universal, y para sostener esta frecuencia, solo se requiere la siguiente fórmula: una dosis de conciencia, una gran intención, y el ingrediente más potente de todos, la presencia. La palabra presencia puede sonar sencilla. Estar aquí y ahora parece fácil hasta que lo intentas. Porque estar presente no es sinónimo de inmovilidad, es estar despierto dentro del flujo constante del movimiento. Y en un mundo donde la atención es más efímera que un relato digital, esto se convierte en una habilidad sobrehumana. La presencia es la ciencia más olvidada. No se enseña, no se vende en farmacias, pero posee el poder de reprogramar tu fisiología, reordenar tu mente y reescribir tu experiencia de la realidad. Greenberg señalaba que la atención es el puente entre la conciencia y la red neuronal. La calidad de esa atención define la calidad de lo percibido. La idea es simple: ves aquello que estás listo para ver. Sin embargo, casi nunca estamos listos. Vivimos atrapados entre la nostalgia del ayer y la ansiedad del mañana. El presente, el único espacio donde la vida se despliega, queda relegado. El pasado es mero registro, el futuro pura proyección. Solo el presente es existencia palpable. Cuando logras permanecer consciente en ese instante, no solo mental sino sensorialmente, algo se transmuta. El tiempo se expande, la tensión corporal se disuelve, los pensamientos se calman. La vida deja de ser una secuencia caótica y se revela como una danza cósmica perfectamente coreografiada. Si sigues leyendo, es porque la sincronía te acompaña. Eres parte de ese selecto grupo
que no necesita distracciones constantes. Eres un rebelde cuántico. Decláralo, elijo la presencia, no la distracción. Es una manera de demarcar tu territorio en el campo de la conciencia. Estar presente no significa dejar de pensar, significa pensar desde un espacio de mayor lucidez, donde la mente es una herramienta a tu servicio y no una tirana. La presencia es tu laboratorio interior, un espacio donde observas, analizas y comprendes sin la necesidad de intervenir con el juicio. La materia prima de ese laboratorio eres tú, tus sensaciones, tu emoción, tu respiración. La conciencia observa al cuerpo, el cuerpo reacciona, la conciencia aprende, y así el científico y el experimento se fusionan. Es irónico, pasamos la vida buscando los secretos del universo con grandes instrumentos, cuando todo el cosmos palpita dentro de nuestra piel. La respiración es la expansión y contracción del universo en miniatura. El corazón pulsa al ritmo de las esferas celestes. Cada célula guarda la memoria del Big Bang. La presencia es el acceso directo a ese conocimiento. No requiere fe ni jerarquías, solo silencio y una voraz curiosidad. Comienza con la sencillez de la respiración. No intentes controlarla, solo obsérvala. Siente el ingreso del aire, el movimiento interno, el ajuste del cuerpo. Cada inhalación es un pequeño Big Bang personal. Cada exhalación, un retorno al origen. La conciencia al observar este ciclo, lo amplifica. Es como si el universo murmurara, por fin me notaste, y esto es literal. La ciencia confirma que la observación consciente de la respiración regula el sistema nervioso, activa el nervio vago, equilibra la presión. Es decir, ser consciente de tu respiración reconfigura tu biología. No estás solo respirando, estás actualizando el software de tu cuerpo. La presencia es una forma superior de inteligencia. No piensa, sino que comprende. No analiza, sino que siente con precisión quirúrgica. Cuando estás presente, captas los matices sutiles de la realidad que antes pasaban desapercibidos. De repente, lo ordinario se transforma en extraordinario. Greenberg postulaba que la atención lúcida crea coherencia entre el campo interno y el externo. Lo que experimentas afuera es un reflejo de lo que sostienes dentro. Si hay turbulencia interior, verás caos. Si hay quietud interna, el mundo se vuelve sereno, y a veces eso solo significa que el tráfico no desaparece, pero al menos tú dejas de luchar contra él. Un milagro moderno, llegar tarde sin perder tu paz. La presencia es una manifestación de humildad. Cuando observas de verdad, descubres que no controlas nada, y a la vez que no necesitas controlar nada. El universo se despliega con una precisión que desarma. Tu única misión es sincronizarte. El cuerpo se convierte en tu brújula interna. Cuando estás presente, sientes, y al sentir, sabes, no por lógica, sino por percepción directa. La intuición no es un regalo místico, es una función natural de un sistema consciente. Es la mente corporal dialogando con la mente cósmica, sin filtros. Y es entonces cuando todo se vuelve más ligero. La vida adquiere un sentido del humor propio. Todo es tan evidente, tan perfectamente orquestado, que la risa es inevitable. Comprendes que la mayoría de tus problemas eran solo malentendidos entre tú y la realidad. Querías ser el director de la película, pero te das cuenta de que también eres el proyector. La presencia transforma la percepción del tiempo. Deja de ser una línea que te aprisiona y se convierte en un espacio inmenso. En ese espacio, la acción surge desde la claridad, no desde la prisa. Y curiosamente, cuando actúas desde esa quietud, las cosas se resuelven con mayor eficacia, no por mayor esfuerzo, sino por un flujo impecable. El universo honra la eficiencia vibracional. Podríamos decir que la presencia es la ciencia que estudia cómo el espíritu se experimenta a sí mismo, a través del cuerpo.
No hay laboratorio más avanzado que el instante presente. Cada sensación es un dato, cada emoción una hipótesis a observar sin juzgar. La mente intentará etiquetar, clasificar, escribir un tratado sobre lo que sientes. Agradécele su ímpetu académico y retorna al cuerpo, pues el cuerpo nunca teoriza, simplemente sabe. La práctica de la presencia es infinita. No hay diplomas ni grados, cada instante es un nuevo examen, y cada distracción una invitación a volver. Lo hermoso es que aquí no hay fracasos. Solo se repite el curso hasta que decides quedarte. Con el tiempo, la presencia deja de ser una práctica y se convierte en tu modo natural de ser. Ya no meditas, eres meditación. Cuando alcanzas este punto, la línea entre el observador y lo observado se desvanece. Se revela el campo de la totalidad, como Greenberg lo describió, una conciencia unificada que se experimenta en una infinidad de formas. Incluso el acto más mundano, abrir una puerta, lavarte las manos, se vuelve una experiencia mística. El agua es el flujo de la conciencia en estado líquido. Y si tarareas, el universo danza contigo. La presencia es la verdadera alquimia. Convierte el ruido en armonía, la fatiga en energía, la confusión en claridad. No añade nada, solo revela lo que siempre ha estado ahí, con la precisión de la ciencia y la delicadeza del arte. No subestimes el poder de un instante. Un segundo de atención pura puede revelarte más que 1000 volúmenes. Un instante de presencia supera el valor de una vida de distracción. Si estás consciente de estar vivo, ya estás presente. Si puedes sentir tu respiración, has llegado. La presencia no es una meta, es el punto de partida y el camino mismo. Es el recordatorio constante de que el universo no está allá afuera, sino latiendo en cada célula tuya. Al finalizar tu café, hazlo como quien sella un pequeño rito sagrado, no como quien concluye una tarea matutina. La última gota en la taza no es solo café, es el eco de tu atención, la huella de tu presencia. La manera en que bebes esa última esencia revela tu estado. Si lo haces distraído, el universo susurra, aún no ha despertado del todo. Pero si lo bebes consciente, sintiendo su calor, el universo asiente, ahora sí, está de vuelta. Cada mañana, el verdadero acto no es abrir los ojos, es abrir la conciencia. El despertar no es biológico, es un gesto cósmico. Si el cuerpo se levanta, pero la mente sigue dormida, el resultado es una sombra con conectividad. La sincronía de la que se hablaba no es un concepto místico, es un estado de armonía perfecta entre el pensamiento, la emoción y la acción, presencia pura. Cuando esto sucede, hasta lo cotidiano es sagrado. No necesitas la cueva del Himalaya, solo estar realmente aquí mientras lavas los platos. El campo de la conciencia no distingue lo espiritual de lo mundano, solo distingue entre lo presente y lo ausente. Y quizá ese sea el secreto más potente. El universo no te pide perfección, te pide presencia. El resto es solo ruido. Si hay días de caos y dispersión, está permitido. No eres una máquina cuántica iluminada, eres un ser humano. Y a veces, el ser humano necesita una segunda taza o una pausa invisible. Lo esencial es recordar que siempre puedes retornar. La puerta del presente nunca se cierra. Somos nosotros quienes dejamos de tocar. Cada aliento es una invitación al retorno. La inhalación te recuerda la vida, la exhalación te libera de lo innecesario. No necesitas comprenderlo todo para sentirte conectado. Solo necesitas detenerte y sentir. Cuando sientes de verdad, la mente se silencia y la conciencia se expresa. El despertar espiritual no es una meta distante, es un proceso microscópico que ocurre en cada acto, en cómo te sientas, cómo escuchas, cómo miras. Cuanto más consciente eres de estos pequeños gestos, más tangible se vuelve la sensación de estar vivo.
El cuerpo se revela como una antena de percepción cósmica. La mente, antes un torbellino, se convierte en un instrumento de afinación. Y la vida, que parecía aleatoria, adquiere ritmo, coherencia y sentido. Comprendes que no estás creando energía. Estás recordando que ya eres energía. No estás buscando sentido. Estás despertando el sentido que te esperaba pacientemente. La mente seguirá siendo un poco inquieta, pero ahora sabrás observarla sin perseguirla. La verás hacer su drama y podrás sonreír, pues entiendes que la conciencia es más vasta que cualquier pensamiento. Tú no eres la mente, eres el espacio donde la mente se manifiesta. Esta comprensión no se impone, se descubre, y al hacerlo, todo se aligera. Las cosas dejan de ser buenas o malas para simplemente ser. El universo deja de ser una lucha y se siente como una coreografía perfecta. Al terminar tu café, no te precipites a iniciar el día. Ya lo has iniciado desde tu primer respiro consciente. Solo continúa. Camina con atención, habla con intención, siente con profundidad. Si el día se torna denso, recuerda, no es el mundo, es tu campo el que requiere resintonía. Respira, ajusta la frecuencia y vuelve al centro. La verdadera energía no se obtiene, se recuerda. El despertar no tiene un final apoteósico. Ocurre en la taza que bebes, en el aire que ingresa, en el silencio que te escucha. Ocurre en ti, aquí y ahora, sin necesidad de ceremonia, solo con la presencia silenciosa que afirma: yo soy.